Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado Jesús Lara. Jesús es historiador, es politólogo y además profesor del Instituto UPEL, Instituto Pedagógico Nacional. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Mira, Jesús, este tema de la revolución de las reformas es sumamente atractivo porque aparte que es el primer golpe de Estado de que se tiene memoria en Venezuela, es un episodio muy curioso, ¿no? Porque participan grandes héroes de la independencia, de la guerra de independencia, pero es contra el gobierno que representaba José María Vargas. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y quién le puede dar un golpe a Vargas? Que es un insigne civil y tal. Por eso es que creo que sería bueno que tú comenzaras poniéndonos un poco en el contexto de dónde se da y por qué se da esa reacción. Sí, bueno, recuerden que venimos de 1830, que es cuando nace, digamos, la República de Venezuela independiente, que se separa de la Gran Colombia. Y por supuesto hay un debate ideológico en el país, pero hay un debate político que tiene que ver justamente con esos héroes de la independencia que lucharon en todo ese proceso de emancipación venezolana, que están exigiendo protagonismo en la nueva constitución política que va a empezar a partir del año 30. Alrededor de Páez se van a aglutinar los llamados los notables, que van a ser ese grupo de políticos intelectuales que van a intentar ponerle orden a ese caos, ¿no? A ese caos que hay en el país a través de la constitución del año 30. Entonces las elecciones que van a venir luego del fin del gobierno de Páez es lo que va a generar todo este conflicto. Páez va a gobernar por 4 años, que es lo que establece la Constitución, sin reelección inmediata, porque así lo establece la Carta Magna. Y entonces se abre el camino al proceso electoral del año 35 y tenemos al menos 5 candidatos fundamentales en este proceso. Tenemos primero al doctor José María Vargas, que venía del proceso, digamos, de una lucha en el año 10. Él había sido miembro del Cabildo de Cumaná, había participado y había sido solidario con el proceso de independencia de Venezuela en el año 10. Además de eso, fue muy activo durante el terremoto del año 12. Hay un reconocimiento a la figura de Vargas, pero digamos es recordado por ser el primer rector de la Universidad Central de Venezuela, por ser un médico además de gran y de estampa internacional. Se va, recuerden, a Escocia a estudiar, luego Londres, regresa al país luego del fin de la guerra. Y los héroes, digamos, militares del contexto le reclaman a este civil: bueno, pero tú no estuviste en el proceso de la guerra, tú te fuiste y entonces llegas luego de la guerra y quieres ser entonces el presidente. Pero había un reconocimiento, había un respeto, solo que no debía ser el protagonista. ¿Y quiénes eran los otros candidatos? Tenemos a Santiago Mariño, y tenemos a Sublet, tenemos por supuesto a Salón, que no llega, digamos, a apenas 10 votos logra en la primera vuelta de esa elección. Tenemos al doctor Diego Bautista Urbaneja también, digamos, un civil distinto, que está en ese civil, proceso. ¿no? Y Vargas gana, pero gana logra 103 votos contra 45 en la primera vuelta, no logra esa mayoría que se necesita, esas 2/3 partes del Congreso, y van a 3 vueltas hasta que logra ser Vargas el presidente venezolano, el primer civil que asume la magistratura de Venezuela, y por supuesto en un contexto de consenso, aparentemente de respeto, pero eso dura muy poco. Sí, porque estaba el Congreso, que era conservador, y que para muchos tenía la influencia todavía de Páez y para muchos eso no era aceptable. No, y algo mucho más importante es que recuerden que era un voto indirecto, ¿no? ¿Quiénes votaban por el presidente en este momento? Bueno, los mayores de 21 años debían ser hombres que sepan leer y escribir y que además tuviesen propiedad, ¿no? Es decir, ¿quiénes tenían acceso a la configuración del poder? Un grupo, digamos, económico importante que va a haber en Vargas una posibilidad, porque Vargas sin duda alguna, y no es un atrevimiento decirlo, es un venezolano con un pensamiento del liberalismo clásico desde el punto de vista económico. Y era la modernidad. Y sí. Claro, y aparte que era un civil. Claro. Y traía otra visión de mundo, había visto, digamos, unas experiencias. Y por supuesto esto al Congreso le va a incomodar al momento que Vargas se le frena. Ya Vargas es electo en febrero y ya en abril hay conflictos con el Congreso. Bien, entonces ya en junio empiezan las inconformidades. Mariño se va a Maracaibo y en junio realmente inicia un proceso, digamos, la llamada revolución de las reformas. El primero en levantarse es Maracaibo, ¿no? Y el general Montilla pone orden en Maracaibo y expulsa a Mariño. Mariño es el gran arquitecto, el gran intelectual de lo que va a ser esta revolución de las reformas realmente. Era un gran guerrero además. Sí, y es quien se va a enfrentar realmente a este proyecto y quien va a intentar liderar este proyecto, quien se sienta además
con la legitimidad de haber sido un héroe y le exclama, y en la prensa es evidencia, como le exclaman a Vargas, bueno, usted no estuvo acá durante la guerra, doctor, aquí quienes deben asumir el liderazgo, eso. Pero hay algo además interesante, ellos están exigiendo algo que durante la Constitución del 30 se les había, digamos, quitado, que eran unos privilegios, ¿no?, a estos rangos militares, unos privilegios que se les estaban otorgando y que, bueno, Páez a través de esta reforma del 30 decide que la vía, digamos, legal, constitucional, debía ser en un parámetro, digamos, de igualdad y un equilibrio, la llamada Constitución Centrofederal, aunque en la práctica sabemos que, bueno, hay unas maniobras políticas ahí interesantes y, por supuesto, esto genera. Entonces, más allá de un dilema ideológico, es un dilema de intereses políticos, Claro. de caudillos pidiendo terreno, de hombres que dicen, mira, yo debo ser el llamado a dirigir el país en este momento porque, bueno, tengo un antecedente histórico en mis batallas, acompañé al Libertador y además, en el caso de Mariño, levanta las banderas del federalismo. Quiere que la Constitución se reforme y que sea federal y que se retomen algunos privilegios que haya a estos héroes de la patria que deben ser reconocidos por la historia. Ok, pero había allí un ideario, porque como tú dices, hay una serie de intereses que estaban ahí en juego, ¿no? Desde todos los puntos de vista, políticos, económicos, de prelación, en función de que yo luché en la guerra y tú no, pero también había todo un país que tenías que considerar, si no lo podías aislar, porque también estaba allí y había que integrarlo, ¿no? Sí, bueno, era un país devastado por la guerra, Sí. ¿no? Una crisis económica que, por supuesto, dependíamos de la exportación del café, que había superado el cacao, pero unas tierras devastadas, ¿no? En un contexto complicado que básicamente el gobierno de Vargas muy poco, bueno, no hay un registro realmente de una política pública, si se puede decir, cuidando los anacronismos del gobierno de Vargas, pero sí hay, digamos, una reacción inmediata de estos liderazgos caudillescos que, bueno, que exigen protagonismo y que van a llevar entonces a los famosos sucesos que se van a dar el 8 de julio cuando le piden, digamos, la renuncia a Vargas. Y esto es algo que es curioso. Y ahí se produce ese famoso episodio de Carujo que ha sido tan aleccionador para la historia, ¿no? Sí, Vargas de hecho comenta en una carta que le envía a Montilla, este general que pone orden en Maracaibo, dice que Carujo llega, él intentaba huir, ¿no?, hacia Aragua, Valencia, frente al contexto, estaba al tanto de la situación y por estar al tanto convoca un consejo de gobierno en su casa y nombran a Páez como jefe militar de este proceso. Es Páez el llamado a poner orden en este proceso, pero luego de este consejo de ministros, llega Carujo a la casa de forma violenta, además. Sí. La historia lo narra como una conversación común, pero fue muy violenta. De hecho, hay muertos en la puerta, Carujo llega con 2 armas en la mano y le exige a Vargas que renuncie. Y Vargas decide no renunciar, a pesar de que había rechazado ser presidente 2 veces, le había enviado 2 cartas al Congreso para que no lo eligieran. Él creía que era un tema de honor y de respeto al hilo constitucional lo que estaba en juego y que no era un tema, digamos, de personalismo político. Por eso el pensamiento de Vargas tiene mucha resonancia, digamos, y que debe ser rescatado, Claro. porque es un civil que asume la vía constitucional y que entiende que el orden y la paz pasa justamente por esa reconstrucción política Como de símbolo de la acuerdos. civilidad, símbolo de la civilidad. Sin duda alguna, Pero- Vargas es un símbolo de la civilidad y que, bueno, va a seguir en la cosa pública. Vargas, cuando llega a Carujo, le dice, mire, doctor, que es la famosa conversación, el mundo, digamos, es del hombre valiente. Y Vargas le dice, bueno, no, el mundo es del hombre justo. Y además hay otra anécdota. Cuando le cuentan a Páez de esta conversación, Páez dice, mira, los dos tienen razón, porque para ser justo hay que ser valiente. Bueno, así es, pero no la valentía de Carujo, ¿no? Hay diferentes tipos de valentía y Y con además hay diferentes que recordar propósitos. que Carujo ya ha atentado contra la vida de Bolívar en Bogotá. Sí. Sí, es un personaje muy formado, ¿sí? De hecho, estuvo en Nueva Granada, se formó en el área de las matemáticas, estuvo con Santander, digamos, hay una tradición a Bolívar en ese contexto, y que es un militar con audacia, pero con lo que llamaríamos hoy una crueldad política o maquiavélica, por así decirlo, en torno a la figura del poder, un hombre de acción, de ejecución, del fin justifica los medios, hay que lograrlo como sea. Ese va a ser, digamos, la figura de Carujo, que va a pasar a la historiografía venezolana y a la memoria colectiva como el hombre que le exige a Vargas la renuncia, pero Vargas no renuncia. Bien, Vargas, bueno, es exilado, se va, por supuesto, a las Antillas con Narvarte, que va a ser vicepresidente, y Mariño regresa
en julio, el 12 de julio, regresa a Caracas y empieza, digamos, con un movimiento político, pero llega el gran caudillo del contexto, José Antonio Páez, a poner orden en una cruzada de la cual se habla muy poco, que tiene que ver justamente con esa cruzada de pacificación. Páez llama a la paz en Valencia, decreta algunos llamados de paz y empieza a colocar orden tanto en el oriente de Venezuela. Los reformistas, algunos huyen a Puerto Cabello, va a ser el último punto, digamos, de esta revolución de las reformas, Puerto Cabello, en donde se van a arrinconar hasta por supuesto el 1 de marzo del año 36, donde ya, bueno, le envían una carta a Páez, renuncian, digamos, deponen las armas y empieza un proceso, por supuesto, lo que llaman un indulto. Y Páez, a pesar de tener todo el poder militar para, por supuesto, dar orden con sus propias manos como un caudillo, pues decide que sea el Congreso quien constituya los parámetros para ese indulto. Y el Congreso, por supuesto, decide quitarle su trabajo, su sueldo, sus órdenes militares. Hay un golpe moral muy grande a estos héroes de la patria que va a llevar, por supuesto, luego a un proceso de guerra. A otro enfrentamiento. A un enfrentamiento. Porque es que fíjate que hemos de caudillo en caudillo y la paz que el país conocía era la paz del caudillo. Por cierto, que Siempre. volviendo al personaje, Carujo en esos episodios es herido, ¿no? Es herido y entonces víctima de una infección, muere, ¿no? A los pocos días y muere en Valencia. Sí, Ese es el final de este personaje. El destino de Carujo es trágico y por otro lado el destino de Vargas va a ser muy importante. Vargas va a durar más de 14 años en lo que hoy llamaríamos el Ministerio de Educación. Va a ser director de Instrucción Pública, se va a dedicar a la academia, se va a dedicar, digamos, pero decide que no lo metan en esos asuntos, digamos, de poder mayor, porque él no tiene, digamos, la fuerza militar ni le interesa tenerla para enfrentar la realidad de un país, por supuesto, que, como decía Guzmán, se levanta por un lado y por el otro hay Sí, polvo. El cuero seco. El cuero seco de Guzmán Blanco, que lo pisa por un lado y se levanta por el otro. Sí, entonces esta va a ser una revolución justamente que va a buscar esas reformas, pero lo importante es que es una reforma de la Constitución. Más allá del carácter caudillesco, hay un consenso en torno a que el país debe enrumbarse, digamos, a un proceso, bueno, de civilidad, porque los civiles siempre estuvieron presentes, pero no como protagonistas, porque los militares exigían protagonismo, pero quienes legislaban, quienes decretaban, quienes filosofaban acerca de cuál va a ser el destino de la República, bueno, civiles, como Diego Bautista Urbaneja, como el mismo Vargas que va a estar allí, Narvarte, que va a ser un proceso importante del proceso de constitución de lo que va a ser esa república, y el debate entre si va a ser federal o si va a ser centralista la constitución, pero en torno, por supuesto, a el podercillo que estos caudillos quieren mantener. Ok, ya no nos queda sino medio minuto. ¿Qué lección crees tú para la historia que nos deja este episodio? Bueno, yo creo que lo primero que debemos recordar y que los venezolanos tienen que saber es que esta es una revolución que busca justamente reivindicar el valor del civil, ¿no? Del hombre de las leyes, del hombre justo que, digamos, invoca la figura de Vargas hacia que haya un respeto a la institucionalidad. Y este es un país que necesita reconstruir la institucionalidad y que necesita que sea el orden lo que prele, pero no el orden de los caudillos ni del personalismo político, sino de un país efectivamente, de una cosa pública que genere bienestar para la ciudadanía y para, por supuesto, la población en general. Muchas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. Vamos a la pausa, ya volvemos.